Hola a todos, hermanos, que el Señor les continúe bendiciendo. Aquí estamos una vez más dispuestos a compartir con cada uno de ustedes un mensaje de la palabra de Dios. Un saludo, como siempre lo hacemos, a todos los hermanos del Centro Cristiano de Colombia en Cali, a los hermanos del Centro Cristiano de Colombia en la ciudad de Bogotá. Un saludo también a todos, a los que se han suscrito a nuestro canal Más Allá de lo Evidente. Bueno, un abrazo desde la ciudad de Cali, Colombia, donde nos encontramos. Hoy quiero compartir con ustedes un mensaje más de la palabra de Dios y quiero que reflexionemos bastante sobre la situación que hoy la Iglesia del Señor está viviendo a causa de esta situación tan difícil que el mundo está atravesando. En estos días vamos a hacer un video tocando un tema que lo hemos titulado ¿Es la pandemia COVID-19 un juicio de Dios? Vamos a estar compartiendo con el pastor Wilfred Montesinos desde la ciudad de Bogotá y también con el pastor Edinson Pinilla, también pastor del Centro Cristiano de Colombia en Bogotá y presidente de Misiones Transmundiales. También, si Dios lo permite, va a estar con nosotros compartiendo ese tema que sé que también va a ser de mucha importancia y de bendición para cada uno de ustedes. Amados hermanos, hoy el mensaje que les quiero compartir lo he titulado Terminemos la carrera. Y quiero comenzar diciendo, amados hermanos, que nosotros como hijos de Dios, es importante que nosotros aprendamos a ver nuestra vida como discípulos o nuestra vida como cristianos, como quieran llamarla. Yo prefiero decir nuestra vida como discípulos de Cristo como una carrera. Aprendamos a ver nuestra vida como discípulos de Cristo como si fuera una carrera. ¿Y por qué es importante que comencemos a ver nuestra vida espiritual como si fuera una carrera, amados hermanos? Porque es exactamente lo que es. Desde ese momento donde el hombre decide arrepentirse de corazón de sus pecados y someter su vida a la voluntad de Cristo, desde ese mismo comienzo nosotros comenzamos a correr esa carrera que está llena de obstáculos, que está llena de cansancios, de sacrificios, antes de llegar a la meta que es nuestra vida eterna con Cristo Jesús. Y para comenzar a hablar de este tema, recuerdo una entrevista que hace muchos años vi que le hicieron a un atleta, se me escapa ahora el nombre, pero era un atleta muy reconocido que había alcanzado muchas victorias en la carrera de los 10.000 metros en pista. Quien lo estaba entrevistando era un periodista deportivo y este atleta siempre que se presentaba a participar en la carrera de los 10.000 metros, ganó por muchos años esta carrera. De hecho, alcanzó a establecer algunos Guinness récords. El periodista le preguntó a él qué era lo que se le pasaba por la cabeza, qué era lo que se le pasaba por la mente a él, cuando él se daba cuenta que faltaba una vuelta a la pista para terminar la carrera. ¿Qué es lo que se te pasa por tu mente cuando sabes que es la última vuelta a la pista para llegar a la meta? Fue la pregunta que le hizo aquel periodista a ese atleta. La respuesta del atleta fue, en ese momento, respondió el atleta, en ese momento dijo, en lo único que pienso es en todo el sacrificio que he hecho para estar corriendo los 10.000 metros. Dijo, allí pienso que no puedo desfallecer porque de lo contrario perdería todo el esfuerzo que he hecho hasta ese momento. Respondió también y dijo, solo pienso en todos los días que entrené, en cada día que tuve, en cada gasto que hice, en cada segundo, hora y día que invertí de mi vida para poder tener la oportunidad de participar en la carrera y ganar. Y eso es, dijo el atleta, eso es lo que me llena de fuerza para terminar y así llegar primero. Hay un texto que la iglesia contemporánea
por años ha malinterpretado, y ese texto está en el Evangelio según San Mateo, capítulo 16, en el versículo 18. Vamos a ese texto. Mateo capítulo 16, en el versículo 18. Ok, dice así el texto. Mateo 16, versículo 18. Aquí está. Dice Jesús allí en ese texto, amados hermanos, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades, dice ahí el texto, no prevalecerán contra ella. Y las puertas del Hades, dice, no prevalecerán contra ella. En el original griego, o como fue escrito originalmente en el Nuevo Testamento, en el original griego dice, y las puertas del Hades no ejercen o no ejercerán fuerza hacia abajo de ella. ¿Qué se ha creído con este texto? ¿O qué es lo que la iglesia ha creído con este texto? Que el reino de las tinieblas, amados hermanos, o Satanás mismo, no puede estorbar a la iglesia. Y eso no es lo que el texto está diciendo. La palabra prevalecer aquí indica sobresalir, indica tener alguna superioridad o ventaja sobre algo o alguien, indica perdurar, indica subsistir. Entonces lo que el texto está diciendo es que el Hades o el reino de las tinieblas, en otras palabras, nunca estará por encima de la iglesia. Que cuando todo termine, la iglesia quedará, la iglesia prevalecerá y el Hades desaparecerá. Pero es un error interpretar este texto para decir que Satanás no puede estorbar la obra porque ciertamente lo hace. Y aquí es donde es importante, amados hermanos, dejar algo completamente claro, y es que nosotros como pueblo de Dios tenemos que sujetar nuestra creencia, nuestra misma doctrina a la palabra de Dios. Entonces, no se trata de declarar cosas bonitas, de declarar palabras bonitas, de simplemente decir que el diablo no tiene la capacidad de estorbar la obra de Dios en la vida de cada uno de nosotros, porque eso no es lo que la Escritura enseña, eso no es lo que la Escritura dice. Lo que la Escritura dice es exactamente todo lo contrario. Entonces, eso no es lo que el texto está diciendo. Vamos a la primera carta del apóstol Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 17. Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, y vamos a leer el versículo 17 y el versículo 18. Ok, aquí está. Entonces vamos a leerlo. Dice el texto. Pero nosotros, dice el apóstol Pablo, hermanos, separados de vosotros por un poco de tiempo, de vista pero no de corazón, tanto más procuramos con mucho deseo ver vuestro rostro. Verso 18. Por lo cual quisimos ir a vosotros, dijo Pablo, yo Pablo ciertamente una y otra vez, pero Satanás nos estorbó. Pero Satanás nos estorbó. En este primer texto de la Escritura podemos ver de manera completamente clara que el apóstol Pablo está afirmando algo que Satanás había hecho en su anhelo, en su deseo de ir a visitar a la iglesia en Tesalónica, dice el apóstol Pablo, pero Satanás nos estorbó. Quiero que vayamos a otro texto que está en el libro de Apocalipsis, capítulo 2, versículo 8 y 10. Apocalipsis, capítulo 2, en el versículo 8 y 10, dice aquí el texto. Vamos a leerlo. Entonces dice el texto, y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivo, dice el texto, dice esto. Vamos. Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagogas de Satanás.
No temas en nada, le dice Jesús a la iglesia en Esmirna a través del apóstol Juan, no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, le dice Jesús a la iglesia, he aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel, para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. En este texto vemos cómo Jesús mismo le dice a la iglesia de Esmirna que Satanás les iba a estorbar. ¿Y cómo les iba a estorbar? Echándolos en la cárcel. Vamos a otro texto que está en la segunda carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 12. Segunda carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 12. Ok, vamos a leer desde el versículo 12 al 14. Dice así el texto. Dice, mas lo que hago, lo haré aún para quitar la ocasión a aquellos que la desean, dice, a fin de que en aquello en que se glorían sean hallados semejantes a nosotros. Dice Pablo, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Ahora, es importante entender algo aquí porque Satanás no se disfraza de ángel de luz para meterse a una cantina. Satanás no se disfraza de ángel de luz para meterse a un burdel o para meterse a una discoteca. Satanás se disfraza como ángel de luz para engañar al pueblo de Dios, para engañar al hombre mismo, incluyendo al pueblo de Dios, porque obviamente cuando nosotros hablamos de apostasía, tenemos que entender que Satanás, el reino de las tinieblas como tal, ha infiltrado la iglesia de Cristo. Entonces, hoy encontramos muchísimas enseñanzas erróneas que van en contra de la palabra, en contra de la escritura, que van en contra mismo del evangelio de Cristo, que son las buenas nuevas de salvación. Entonces, ¿para qué creen que Satanás se disfraza como ángel de luz? Vamos, hermanos, para engañar. ¿Y qué logra Satanás cuando engaña? Estorbar la obra de Dios. Entonces, aquí es donde nace la pregunta. Y sé que es una pregunta que de pronto muchos se pueden estar haciendo en este momento, o que quizás muchos se han hecho en algún momento de sus vidas. ¿Y Dios por qué permite que Satanás estorbe su obra en nosotros? ¿Cómo es posible que un Dios santo, que un Dios poderoso, que un Dios lleno de poder, que creó el universo y todo lo que en él hay, qué sentido tiene que ese Dios le permita a un ángel caído, que él también ya lo venció, lo desechó de su lugar, lo venció, lo sometió a un castigo? ¿Cómo es posible que ese Dios le permita a Satanás levantarse y estorbar su propia obra? Pensar eso desde el punto de vista humano, filosófico, pensar eso desde una mente completamente carnal es inconcebible. No le podemos hallar sentido quizás a esa pregunta. Pero la pregunta no se debe entender desde el punto de vista carnal o físico. Porque la pregunta es, ¿por qué Dios permite que Satanás se levante en contra de su propia obra, cuando no debería ser así? Amados hermanos, por una razón bastante simple, porque esa es la manera, iglesia de Dios, esa es la manera como el pueblo de Dios adquirimos carácter, es la manera como crecemos en fe, es la manera como nuestra fe se va afirmando, es la manera como vamos adquiriendo esa madurez espiritual. ¿Por qué? Porque cuando nosotros nos enfrentamos con los tropiezos, con los estorbos que Satanás pone en nuestras vidas, cuando nosotros enfrentamos esos estorbos que Satanás pone para nosotros hacer la obra de Dios, la obra que fuimos llamados a hacer, entonces es allí donde nosotros nos damos cuenta de qué es que estamos hechos. Solo cuando nosotros nos enfrentamos con esos estorbos
es cuando nosotros podemos hallar y darnos cuenta si estábamos construyendo sobre la arena o si estábamos construyendo sobre la roca. Solo en ese momento es que podemos lograr darnos cuenta y entender ese aspecto en nuestras vidas. Quiero que vayamos a la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 2. Vamos allí. Segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 2, y vamos a leer el verso 9 y 11. Dice así aquí el texto. Presten atención aquí. Dice así. Dice el apóstol Pablo, porque también para este fin os escribí, para tener la prueba de si vosotros sois obedientes en todo. Verso 10. Y el que vosotros perdonáis, yo también, porque también yo lo he perdonado. Si algo he perdonado por vosotros, lo he hecho en presencia de Cristo. Verso 11. Escuchen bien esto. Para que Satanás, dijo el apóstol Pablo, no gane ventaja alguna sobre nosotros. Dice Pablo allí, porque pues no ignoramos, escuchen esto, y si usted, como siempre lo digo, es de las personas que les gusta subrayar su Biblia o tomar apuntes, es importante, por favor, que subraye en su Biblia la parte, pues no ignoramos sus maquinaciones. Pues no ignoramos sus maquinaciones, dice el apóstol Pablo. Pablo aquí dice algo muy importante, amados hermanos, pero el detalle es saber si Pablo habla en primera persona o Pablo está hablando en plural. Y creo que cuando Pablo dice no ignoramos, no solo está haciendo referencia a él, sino a toda la iglesia. Y eso es importante porque no ignoramos no está escrito en singular, sino en plural. Me explico. Pablo cuenta con que todos nosotros como iglesia, en este caso obviamente con la iglesia en Corinto, y con todos nosotros como iglesia, Pablo cuenta que nosotros como iglesia de Cristo sabemos que Satanás maquina día y noche contra nosotros. Eso es algo que el apóstol Pablo tiene claro y que él asume que la iglesia en Corinto también lo tiene que tener claro. Porque es una de esas realidades que nosotros como hijos de Dios, amados hermanos, pues simplemente no podemos pasar por alto. Y creo yo, estoy plenamente convencido que es una de esas cosas que hoy la iglesia del Señor está pasando por alto. A veces yo miro la situación de la iglesia en este tiempo, bajo esta situación de esta pandemia del COVID-19, y lo que esta situación de esta pandemia ha hecho con la iglesia del Señor ha sido una cosa bastante difícil poder asumir, poder entender qué es lo que ha pasado con la iglesia. Y lo digo porque ha sucedido con la iglesia en Cali, lo digo porque me he dado cuenta que ha sucedido en muchas congregaciones en esta ciudad de Cali, en Colombia, de hecho en congregaciones en otros países como España. Me he dado cuenta que la situación del desánimo y el desapego y la falta de interés de muchos dentro del cuerpo de Cristo hoy se ha hecho evidente. Muchos han manifestado realmente quizás, muy posiblemente lo que siempre fueron. Hace poco hablaba con alguien y le compartía y le decía, hay algo que esta situación COVID-19 creó en la iglesia. Y una de esas cosas que sucedieron dentro de la iglesia es que esta situación, de esta cuarentena, de esta, hombre, ¿cómo decirle? Esta situación tan difícil, una de esas cosas que creó en la iglesia es que todo esto ha servido también para que dentro del cuerpo de Cristo, dentro de muchas congregaciones, se manifieste la cizaña. Todos nosotros sabemos que, perdón, dentro del cuerpo de Cristo, dentro de la iglesia o dentro del lugar donde la iglesia se congrega mejor, no solamente hay trigo, también está la cizaña y el Señor lo dijo. Dejen que la cizaña crezca juntamente con el trigo. Y estoy convencido que durante este tiempo, toda esta cuarentena y esta situación del COVID-19 ha hecho que la cizaña se manifieste. Es simple, pero es la verdad. Y puede ser una verdad dura, difícil.
porque como pastor la he vivido, la he sufrido y la veo en nuestra congregación. No sé qué ha pasado con muchos hermanos, no sé, sé que muchos se han desanimado, sé que muchos lograron darse cuenta de manera personal que estaban construyendo sobre la arena y que nunca estuvieron sobre la roca que es Cristo, porque esta situación les ha remecido, les ha movido el piso. Muchos se desviaron del camino, otros se desviaron aún de la fe, otros apostataron de la fe y otros simplemente están en un estado de relajación espiritual, de un acomodo. Siento que ya muchos, y repito, esto no solamente está pasando en Cali, está pasando en muchas iglesias en Colombia, en el mundo entero, donde parece ser que los hermanos ya no quieren que las reuniones por Zoom se acaben. He escuchado de muchos pastores que han abierto sus congregaciones y cuentan cómo tristemente ya muchos hermanos no se quieren congregar. Quizás algunos por miedo, otros porque se enseñaron a las reuniones por Zoom desde su propia casa, donde no había quizás un tiempo de adoración, de alabanza, donde ya no había necesidad de ofrendar. Esto ha afectado mucho a muchas congregaciones, repito, aquí en la ciudad de Cali, en Colombia y en el mundo entero. Me he dado cuenta que la situación es la misma dentro de cada congregación. Es interesante cuando me di cuenta de eso. Entonces, es la situación que la iglesia hoy por hoy está viviendo y es importante que cada uno de nosotros lo tengamos en cuenta. ¿Por qué? Porque, vuelvo y lo digo, la iglesia hoy, en su gran mayoría, porque lo tengo que decir así, la mayoría de la iglesia hoy parece ser que ha pasado por alto esto de que Satanás maquina todos los días en contra de nosotros. Y la palabra maquinación significa un plan elaborado, trabajado, pensado y oculto para actuar contra una persona o en este caso contra la propia iglesia de Cristo. Entonces el apóstol Pablo aquí simplemente asume que la iglesia en Corinto y en todo lugar sabe que Satanás vive planeando muchas cosas en contra de nosotros. Y eso es lo que la iglesia contemporánea ha pasado por alto o está pasando por alto en este momento. Parece, repito, que a muchos se les ha olvidado que Satanás está dispuesto a hacer todo lo posible para lograr que nosotros desertemos de esta carrera que hemos venido corriendo. Entonces, este es un tiempo, amados hermanos, donde muchos han dejado de correr, muchos han entrado en desánimo, otros desertaron del camino y otros quizás están a un punto de hacerlo. Entonces, amados hermanos, hoy nuestra meta, iglesia, está más cerca que cuando comenzamos. Quizás falta unas pocas vueltas más para terminar la carrera. Quizás de hecho puede faltar una sola vuelta y no nos estamos dando cuenta para terminar la carrera. No nos rindamos, amados hermanos. Si hoy no hay fuerza, si hoy hay desánimo en tu vida, si hoy hay desconsuelo en tu vida, si hoy hay desesperanza en tu vida, amados hermanos, recordemos la respuesta, del atleta. Y comencemos a recordar todo lo que hemos pasado en todos los años de cristianismo que hemos vivido, amados hermanos, hasta el día de hoy. Comencemos a recordar eso. Comencemos a recordar cada caída que hemos tenido en nuestro caminar con el Señor. Recordemos también cada levantada que hemos tenido. Recordemos cada esfuerzo que hemos hecho, cada tiempo de oración, cada momento de servicio que hemos hecho para el Señor. Y sigamos corriendo esa carrera, amados hermanos, porque la meta la tenemos enfrente. No permitamos que el enemigo gane ventaja sobre nosotros a causa de esta situación que hoy estamos viviendo. Hay varias maneras, amados hermanos, en que Satanás logra ganar ventaja sobre cada uno de nosotros como pueblo de Dios, usando los propios deseos de la carne como la soberbia. Saben, esta situación de la cuarentena ha hecho que la soberbia se manifieste en la vida de muchos hijos de Dios. Me sigo dando cuenta y sigo hablando con personas que un día conocí
que estuvieron caminando en este camino, que estuvieron corriendo esa carrera en Cristo y que hoy por hoy están apartados, hoy por hoy están alejados de sus congregaciones, hoy por hoy tienen sus corazones cargados con pastores, con líderes, con la misma iglesia que el pastor me hizo, que el hermano me hizo, que el líder me hizo, que el pastor no me llamó, que la hermana no me levantó, que la iglesia no me levantó, que yo esperara que la iglesia me levantara y no fue así, que lo único que hicieron fue juzgarme, que otros me señalaron, etcétera, etcétera. Y sabe, escuchar eso es triste. Y cada vez que me encuentro con personas así, cada vez que me hallo con personas que un día compartieron nuestra fe y que repito que corrieron al lado nuestro, siempre me pregunto, ¿será que ellos olvidaron cuáles eran las artimañas, las maquinaciones del diablo? Porque están hablando, yo cada vez que oigo hablar a estos hermanos de esa manera, yo digo en mi corazón, ellos están hablando exactamente como Satanás quería que hablaran. Ellos hoy tienen en su corazón exactamente lo que Satanás quería que ellos tuvieran en su corazón. Ellos hoy están viviendo su vida lejos de su congregación, lejos del cuerpo de Cristo. Y exactamente era así como Satanás quería que ellos vivieran. Entonces, ¿por qué están así? Pienso yo, no sé si estoy equivocado o no, pero quizás una razón de peso, de fuerza, es que ellos en algún momento se olvidaron de las maquinaciones de Satanás. De que Satanás estaba día y noche maquinando, pensando, planeando en contra de sus vidas. Entonces, hoy vemos a mucha gente, y aún en el pueblo de Dios hoy, que todavía están en esa carrera, corriendo, llenos de soberbia. ¿Sabe? Esta cuarentena ha hecho que muchos se olviden de su congregación, que otros se olviden del pastor, que otros se olviden de sus hermanos. Y quizás se ha despertado un espíritu de soberbia en ellos que les hace decir, que les hace pensar, yo ya no necesito de un pastor y menos necesito de una congregación. Para estar bien con Dios no necesito de un pastor y menos de una congregación. De hecho, dicen quizás algunos, no necesito que nadie me enseñe porque a mí el que me enseña es el Espíritu Santo de Dios, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sabe? Cuando alguien tiene ese pensar en su corazón, cuando alguien tiene ese sentimiento, ese pensamiento, ese hablar en su vida, definitivamente es una persona que está demostrando un tipo de soberbia en su propia vida. Hermanos, porque todos nosotros, los que estamos todavía en esta carrera, sabemos que las cosas con Dios, la iglesia de Dios no funciona de esa manera. Todos tenemos que tener un lugar, tenemos que estar bajo una autoridad, tenemos que estar siendo guiados. Obviamente Jesús es el buen pastor por excelencia, pero eso no quiere decir que Él no haya establecido pastores aquí en la tierra para pastorear su pueblo y su iglesia usando a estos siervos de Dios. Entonces, muchos se han dejado de desviar por la ansiedad también. Muchos se han dejado desviar, han dejado de correr esa carrera por la ansiedad, pensando qué pasará mañana, qué voy a comer mañana, con qué me voy a sostener el día de mañana. Saben, amados hermanos, a través de todo esto, Satanás ha venido tomando ventaja en contra del pueblo en contra del pueblo de Dios. Y esto es algo, hermanos, que no debe de pasar en la iglesia de Cristo. No debe, amados hermanos, no debe de estar sucediendo en la iglesia de Cristo. Otros se han dejado llevar por la falta del dominio propio. Estoy hablando de las emociones, de los sentimientos. Muchos dicen, es que yo quiero hacer esto, no me importa, yo quiero hacer esto. Es que yo siento hacer esto, es que a mí me gusta hacer esto. ¿Y qué dice la Biblia? ¿Lo debes hacer? Esa es la pregunta que muchos no se quieren hacer hoy. Lo que querés hacer, lo que sentís hacer, lo que te gusta hacer, ¿es lo que está correcto? ¿Es lo que está acorde? ¿Es lo que está alineado con el propósito y con la voluntad de Dios? Esa es la pregunta que hoy muchos no se quieren hacer. Y desafortunadamente por eso han dejado de correr esa carrera. Otros se han dejado llevar por la falta de preparación espiritual. Y aquí quiero decir algo muy importante que me parece a mí.
Eh, yo estoy convencido y en algún momento prepararé ese tema y compartiré con ustedes ese tema. Y es un tema que es con respecto a la oración. Yo creo que la oración ha sido un tema muy mal entendido dentro del cristianismo y no debería ser. No debería ser porque la oración, bueno, si yo pregunto qué es orar, en términos sencillos, palabras sencillas, orar es hablar con Dios. Y si yo pregunto, ¿para qué es la oración? La respuesta simple y sencilla a esa pregunta, la oración sirve para que el Hijo de Dios tenga comunión con su Padre. Punto. Para eso es la oración. Es para comunicarnos, para hablar con nuestro papá, con Dios. Para eso es la oración. Entonces, quien ora al Padre, quien se dirige al Padre en oración, pues tiene que ser un hijo de Dios, no puede ser un hijo del diablo. No puede ser alguien que haya pasado por alto a Cristo mismo. Jesús dijo, yo soy el camino, soy la verdad y soy la vida, y nadie va al Padre si no es a través de mí. De modo que según el apóstol Pablo, dice el apóstol Pablo en la carta a los Romanos, si mal no recuerdo, que el hombre apartado de Dios está muerto en sus delitos y pecados. Creo que Romanos 3:23, si mi memoria no me falla. Entonces dice el apóstol Pablo que el hombre sin Dios está muerto y está muerto a causa de sus delitos y a causa de sus pecados. Eso significa que el hombre sin Dios está separado del Dios Padre, está separado de Dios mismo, no hay una comunión con Dios. Pues hay un abismo entre el hombre y Dios y ese abismo es el pecado. Ahora, ¿qué se necesita? Se necesita el intermediario, que en este caso es Cristo. Se necesita que sobre ese abismo se ponga la cruz de Cristo. Sobre ese abismo se ponga el puente que va a permitir que el hombre logre llegar a Dios. Que el hombre vuelva a través del sacrificio de Cristo a restablecer la comunión con el Dios que lo creó. Pero antes de eso no hay comunión, no puede haber comunión entre el hombre pecador y un Dios santo. Entonces, hay un problema con la oración con respecto a eso, porque uno escucha a todo el mundo que todo el mundo, el impío, el sicario, el adúltero, el homosexual, todos oran a Dios. Todo el mundo cree hablar con Dios a través de la oración. Entonces, la oración es un punto que hay que tratarlo. El tema de la oración tiene mucha tela para cortar, como se dice. Y bueno, en alguna oportunidad voy a compartirles un poquito acerca de eso, porque es importante entender esto de la oración. Entonces, ¿qué es orar? Es hablar con Dios. ¿Para qué sirve la oración? Es para que el Hijo de Dios establezca una relación con su Padre, para que haya esa comunión, que es la manera como el Hijo se dirige al Padre a través de la oración. Entonces, muchos hoy han dejado de correr esa carrera por falta de la preparación espiritual. Y lo digo porque muchos creen, y espero no me malinterpreten lo que voy a decir, y es que muchos creen que prepararse espiritualmente es solo orar, orar y orar. Conozco a mucha gente que le gusta levantarse a las 3 de la mañana a orar, porque dicen ellos que orar a las 3 de la mañana hay un poder maravilloso y eso no es bíblico. No hay un texto en la escritura que diga que Dios te está esperando a las 3 de la mañana para orar, porque de hecho Dios no tiene tiempo. Él el tiempo para Él no existe. Él no tiene mañanas, ni tardes, ni noches. Entonces, de hecho, la cuestión de las 3 de la mañana tiene una trascendencia ocultista. De hecho, hay un poder, pero en lo oculto precisamente. A esa hora es una buena hora para hacer conjuros y para hacer hechizos y para practicar la brujería exactamente a las 3 de la mañana o para hacer pactos con el diablo. Entonces, conozco a mucha gente que dice, no, es que ese es un hombre de oración y no estoy diciendo que orar sea malo, obviamente todos necesitamos orar, es la manera como establecemos y fortalecemos, nuevamente lo digo, nuestra comunión con Dios. Entonces, no estoy diciendo eso para que no me vayan a malinterpretar, pero sí conozco a mucha gente que dice, no, es que ese hombre espiritualmente está preparando porque va a seguir orar por la mañana, ese hombre ora cada 3 horas,
Ese hombre levanta a las 3 de la mañana, ese hombre lo pone a las 10 de la mañana ahí doblando rodillas, tiene ya callos en la rodilla, ese hombre se está preparando espiritualmente. Entonces muchos creen que prepararse espiritualmente es solo orar, orar y orar, y repito, orar no es malo, hay que orar, pero el Señor no dijo, mi pueblo pereció porque le faltó oración, sino mi pueblo pereció por falta de conocimiento. Y eso es muy importante entender. Pues la iglesia necesita crecer en conocimiento. Para poder seguir corriendo esta carrera en la cual todos estamos, necesitamos crecer en conocimiento de Dios. Y crecer en conocimiento de Dios también es tener en cuenta lo que Dios dijo a través de su palabra, y en este caso a través del apóstol Pablo, que Satanás permanece todo el tiempo, día y noche, maquinando, haciendo planes en contra de cada uno de nosotros. Entonces eso es importante tenerlo en cuenta, porque a veces como que se nos olvida eso, y entonces a veces vienen pensamientos que no tienen que venir, que es que el pastor no me llamó, que es que el pastor ya no me visitó, que es que el hermano no me abraza cuando llego a la iglesia. Entonces, cuando lleguen esos pensamientos a sus corazones, acuérdense en que no llegaron por llegar. Es que Satanás está maquinando en contra tuya y en contra mía todos los días con el propósito de que nosotros desertemos de este camino, nos apartemos del camino del Señor. Entonces, amados hermanos, tenemos unos metros más por delante en esta carrera. La pregunta es, ¿nos vamos a rendir? Iglesia de Dios, terminemos, amados hermanos, esa carrera que un día comenzamos y no nos desanimemos por nada, porque como el Señor dijo, ciertamente yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, no estamos solos, amados hermanos. Tenemos la mano del Todopoderoso con nosotros. Sigamos corriendo esa carrera, no nos desanimemos. No nos desanimemos, iglesia. Quizás sientas que esas piernas espirituales, esos músculos espirituales ya no te dan para correr más, porque tienes deudas, estás lleno de deudas, estás lleno de problemas, estás lleno de situaciones difíciles. Si eso te está pasando, bienvenido a mi mundo. No nos dejemos desanimar por eso. Sigamos adelante, amados hermanos. No dejemos de correr esa carrera y acordémonos de la respuesta del atleta. Cuando yo veo que falta una vuelta para lograr recuperar fuerzas, ánimo y seguir adelante, el atleta dijo, yo comienzo a recordar todos los sacrificios que yo he hecho para estar aquí. Comienzo a recordar cada día de entreno. Comienzo a recordar cada caída que tuve, cada raspón que tuve, cada sacrificio que tuve que hacer para poder hacer parte de esta carrera de los 10,000 metros. Y el atleta dijo, y eso es lo que a mí me da fuerza para terminar mi carrera y llegar en el primer puesto. Amados hermanos, no nos dejemos desanimar. Vuelvo y lo repito, hoy estamos más cerca de nuestra meta que ayer. Volvamos a ese fuego del Espíritu Santo, iglesia, y sigamos hacia adelante caminando de la mano del Señor. Hay una meta hermosa enfrente que dice salvación y vida eterna con Cristo. Esa es nuestra meta y es allí a donde tenemos que apuntar y evidentemente a donde tenemos que llegar. Amados hermanos, que el Señor les continúe bendiciendo. Espero que esta reflexión haya podido traer bendición para la vida de cada uno de ustedes. Hasta una próxima oportunidad.